Capítulo 4. Los meses volaron mientras me dedicaba a la construcción de mi casa. Era un proceso arduo, un desafío constante contra la naturaleza y mi propia inexperiencia. Hubo veces que el techo casi se me caía encima, y otras en las que una pared se desplomaba justo cuando creía que estaba lista. Pero perseveré. Con cada error, aprendía. Con cada fragmento de madera que conseguía, me sentía un paso más cerca de tener un hogar. Finalmente, después de meses de trabajo, de perfeccionar mis habilidades y usar todos los trucos de supervivencia que había aprendido, mi cabaña estaba terminada. No era una mansión, pero era sólida, acogedora y, lo más importante, era mía. Mientras trabajaba, noté que los centauros me observaban. Al principio, era solo una presencia lejana, siluetas entre los árboles. Pero con el tiempo, se acercaron más, manteniéndose a una distancia prudente. Lo que más me llamó la atención fue el centauro viejo. Ya no me miraba con el miedo paralizante de nuestro primer encuentro. Ahora, sus ojos grandes y expresivos mostraban una curiosidad cautelosa, siempre detrás de los demás, pero observando con una intensidad que no podía ignorar. Era como si mi presencia, mi persistencia en construir, hubiera despertado algo en él. Una vez que la casa estuvo lista, me dediqué a cazar y recolectar. Necesitaba provisiones para el invierno que se acercaba. Me adentré en los bosques, cazando algunos de los animales mutados, los más inofensivos, y recolectando frutas de la exuberante vegetación. Fue entonces cuando me di cuenta de que los centauros no solo me observaban, sino que estaban intentando aprender. Desde lejos, los veía observarme con atención. Cuando yo cazaba, intentaban copiar mis movimientos, aunque con poco éxito al principio. Sus lanzas improvisadas no eran rival para mi martillo de piedra o mis trampas básicas. Eran torpes, sus habilidades aún rudimentarias. Pero lo seguían intentando. Al ver cómo yo, un solo ser, podía proveer para mí mismo, se encendía una chispa en ellos. Era como si pensaran, si él puede, nosotros también. Mi existencia, mi habilidad para sobrevivir y construir, era una lección viviente para ellos. Después de unos meses de esta rutina, la familiar sensación de sueño raro comenzó a invadirme. Ese sueño profundo y prolongado que me había transportado a través del tiempo. Sabía lo que significaba. El mundo iba a cambiar de nuevo, y yo sería un espectador, un viajero del tiempo involuntario. Me despedí de los centauros desde lejos. Ellos, como siempre, me observaban. No sabía cuánto tiempo pasaría esta vez, ni qué encontraría al despertar. Solo esperaba que, de alguna manera, mis clases les sirvieran. Entré a mi cabaña, la puerta de madera chirriando suavemente al cerrarse detrás de mí. Era hora de tomar esa siesta larga. El despertar de mi larga siesta fue diferente a las anteriores. No solo me sentía lleno de energía, como nunca antes, sino que una extraña sensación de premonición me invadió. Sabía, con una certeza absoluta, que no habían sido solo años. Habían sido décadas. Salí de la cabaña. El mundo exterior era un testimonio viviente de la furia de la naturaleza. Lo que antes era vegetación exuberante ahora era una selva densa y envolvente. Árboles gigantescos se alzaban por todas partes, sus copas ocultando el cielo y el sol. Por un momento, una idea casi ridícula cruzó por mi mente. ¿Cuánto provecho sacarían los leñadores de todo esto? La civilización que había desaparecido era un recuerdo lejano, casi una fantasía. Empecé a limpiar la casa por fuera, quitando la vegetación que amenazaba con devorarla. Fue entonces cuando noté algo.
Había varias lanzas colocadas cuidadosamente cerca de la entrada. Las examiné. Eran rústicas, hechas de madera y piedra, pero bien elaboradas. Pensé en los centauros. Quizás me habían estado visitando, o quizás habían dejado un regalo para su peculiar maestro. Inspeccioné el resto de mis cosas. El barco, para mi asombro, estaba bien. O al menos, tan bien como podía estar después de décadas de abandono. El agua se había llevado algunas piezas, y la suciedad lo cubría, pero el casco y el motor parecían intactos. Un verdadero milagro, pensé. Pero la camioneta, de plano, ya no se podía salvar. El óxido la había devorado, el motor era una ruina irreconocible. Sabía que, con el tiempo que había dormido, lo más probable era que el resto de lo que quedaba de la civilización se habría hecho polvo. Ya no había más coches esperando ser reparados, ni piezas que encontrar. Tocaba caminar. Pasaron varios días mientras me adaptaba a esta nueva realidad. Cazaba algunos animales, ahora más evolucionados y salvajes, y los despellejaba, pensando en qué hacer con las pieles. Necesitaba una mochila provisional. Con los materiales de la naturaleza, ramitas resistentes y algo de fibra de plantas, y usando las pieles como base, comencé a crearla. Fue un trabajo duro, pero finalmente quedó lista, rústica pero funcional. Agarré lo poco que quedaba de mis cosas. Mis herramientas, algo de comida enlatada, que milagrosamente aún servía, y mi caña de pescar. Lo lamentable fue que el mapa estaba casi deshecho, sus líneas y nombres borrados por la humedad y el tiempo. Y el calendario, mi única guía del tiempo, se deshizo en polvo en mis manos al intentar agarrarlo. Ahora estaba completamente solo, sin guías, sin vehículos. Me di la vuelta, miré mi cabaña, mi último punto fijo en la tierra. Era hora de salir. La casa, aunque un refugio, ahora solo era un recuerdo de mi intento de anclarme en un mundo que se negaba a permanecer estático. El destino, o algo más, me llamaba a seguir adelante. Era hora de caminar de nuevo. La caminata se convirtió en un borrón de días, o meses, o quién sabe cuánto tiempo. La noción del tiempo se había diluido por completo en mi mente. Pero algo era evidente. Ya no me cansaba. La fatiga que había sido una constante en mi vida había desaparecido. Ya no necesitaba dormir. Mis ojos se mantenían abiertos, mi cuerpo alerta, día y noche. La inyección, o lo que fuera, había llevado mi inmunidad a otro nivel. Después de lo que pareció una eternidad, me encontré con algo inesperado. En medio de la vasta vegetación, surgió un pueblo improvisado. Las casas eran rudimentarias, hechas de madera y paja, mucho más provisionales que mi propia cabaña. Al acercarme, reconocí a los habitantes. Eran los centauros. Lo habían logrado. Si me habían copiado, no había sido al pie de la letra, pero habían construido. Era un avance, una señal de que mi lección había surtido efecto. Me detuve a observarlos desde una distancia prudente. Parecían estar trabajando en sus construcciones, moviéndose con una organización básica. Sin embargo, no tardaron en darse cuenta de mi presencia. Sus movimientos se detuvieron, y sus cabezas se giraron hacia mí. Sus expresiones eran una mezcla de cautela y curiosidad. Me observaban, sin saber qué hacer con el extraño humano que nos enfermaba. Después de un rato, decidí que era hora de irme. No quería interrumpir su progreso. Me di la vuelta para continuar mi camino, pero algo me impulsó a mirar atrás una última vez. Y allí estaban, los centauros más viejos, observándome desde lejos.
Levanté mi mano y les hice la misma señal de despedida que les había hecho antes, un simple gesto de la mano. Para mi sorpresa, me respondieron. Lentamente, casi al unísono, repitieron el gesto. Sus manos, toscas pero decididas, se levantaron en una despedida. Era un pequeño acto, pero significaba mucho. Habían aprendido, no solo a construir, sino también a comunicarse de una manera que iba más allá del instinto animal. Seguí mi camino, la imagen de los centauros despidiéndose grabada en mi mente. La Tierra seguía evolucionando, creando nuevas formas de vida, y yo era testigo de ello. Después de unos días de caminar, la idea me golpeó. Había visto la Tierra, sus ciudades en ruinas y sus nuevas criaturas. Ahora era el momento de ver el mar de nuevo. Decidí navegar una vez más, con la esperanza de descubrir cómo era ahora allá con los ponis y las demás criaturas marinas. Quizás el océano guardaba más sorpresas. El camino de regreso a mi cabaña fue una mezcla de nostalgia y determinación. Necesitaba preparar mi siguiente, y probablemente último, gran viaje. Al llegar, empecé a organizar mis cosas. Había algunos objetos útiles que aún conservaba, aunque todos estaban desgastados por el tiempo, reliquias de una vida pasada. La mala noticia, sin embargo, era clara. La gasolina que me quedaba iba a acabarse en este viaje. Sabía que esta sería mi última gran travesía en barco. No había más forma de conseguir combustible en este mundo. Así que, antes de zarpar, dediqué un tiempo considerable a cazar y recolectar mucho más alimento de lo habitual, por si acaso me quedaba varado en algún lugar remoto. Tenía que estar preparado para cualquier eventualidad. Me hice a la mar, y el océano se volvió mi hogar una vez más. Las semanas y los meses se mezclaron en un tiempo indefinido. No tenía reloj, ni calendario, solo el sol y las estrellas para guiarme. Pescaba, observaba las nuevas criaturas marinas que habían surgido de la radiación, y navegaba hacia el este, hacia un destino incierto. Y entonces, un día, apareció Tierra. ¿Cómo lo supe? El mapa estaba casi destruido, pero el paisaje era familiar. Lo era, a pesar del tiempo y la desolación. Vi las ruinas de una costa, la silueta de un puerto que reconocí. Y allí, en la orilla, estaba la camioneta que había dejado hacía tanto tiempo. Ahora estaba completamente oxidada y llena de arena, un esqueleto metálico devorado por el tiempo. Pero era la prueba. Había llegado al otro lado del mundo, al mismo lugar donde había dejado mi barco por primera vez. Con un nudo en la garganta, saqué todo lo que me quedaba del barco. Mis pocas pertenencias, la mochila improvisada, las herramientas. Esta había sido la última utilidad que le di al barco. Mi fiel compañero de travesía, el que me había llevado a través de un mundo moribundo, había cumplido su propósito final. Con un último vistazo, lo empujé suavemente mar adentro, dejando que el barco se fuera navegando solo por el mar, una silueta solitaria desapareciendo en el horizonte, llevándose consigo una parte de mi pasado. Ahora estaba de vuelta en tierra, solo, con mi mochila y la incertidumbre de lo que el otro lado del mundo me depararía esta vez. El barco se perdió de vista en el inmenso gris del mar, llevándose consigo la última pizca de mi viejo mundo. Me quedé solo en la costa, con mi mochila y la inmensidad de un continente renacido. Era hora de empezar mi viaje de nuevo. A medida que me adentraba en la tierra, la vida bullía a mi alrededor. Habían pasado décadas desde mi última siesta, y la evolución no había parado. Encontré más grifos, ahora más grandes y majestuosos.
Algunos se detenían en su vuelo para observarme con curiosidad, sus ojos inteligentes fijos en mí, antes de alzar el vuelo y desaparecer en la bruma. Mi camino me llevó a paisajes volcánicos, donde los dragones ahora prosperaban. Vivían en los cráteres, sus siluetas oscuras recortadas contra el vapor y el humo. Los observé desde lejos, y noté algo sorprendente. Algunos de ellos llevaban cosas brillosas en sus garras o escondidas en sus cuevas. Gemas, metales relucientes, objetos que parecían sacados de la civilización perdida. Ahora sí, pensé con una sonrisa amarga, son los típicos dragones de las historias, avariciosos, acumulando tesoros. Continué mi travesía, dejando atrás a los dragones y su brillo. Al cabo de un tiempo, mis ojos se posaron en lo que parecía ser un pueblo. Era una colección de estructuras de madera y piedra, rudimentarias pero funcionales. Al acercarme, me di cuenta de que estaba habitado por ponis. Lo curioso era que había una clara mayoría de los ponis normales, aquellos sin alas ni cuernos, más que de las otras variedades que había visto. Parecían estar en las etapas tempranas de una sociedad, organizándose, trabajando. Observé desde lejos, sin querer interferir en su desarrollo. Unos días más tarde, mi viaje me llevó a un paisaje diferente, un lugar donde las nubes se volvían más densas, casi tangibles. Y allí, entre las formaciones nubosas, vi a los ponis con alas. Habían hecho de las nubes su hogar, construyendo estructuras etéreas que parecían desafiar la gravedad. Los observé desde la distancia, sus vuelos gráciles contra el cielo nublado. Otra especie que había encontrado su nicho, adaptándose a un mundo que los humanos habían abandonado. Y así, la vida en la Tierra post-apocalíptica seguía sorprendiéndome. Después de unos cuantos días más de viaje, me encontré con otro pueblo. Este era diferente. Se notaba más avanzado, las casas eran más sólidas, las estructuras más complejas. Y los habitantes eran exclusivamente ponis con cuernos, los unicornios. En el centro del pueblo, se alzaba una estructura más grande de lo habitual, imponente y misteriosa. No era una simple casa, ni un almacén. Tenía un propósito, una función que aún no podía discernir. Decidí observar desde lejos. Mi curiosidad era inmensa. ¿Qué criatura saldría de ahí? La evolución de este mundo no dejaba de asombrarme. Me quedé observando el pueblo de unicornios, intrigado por la gran estructura en el centro. Pasaron varios días, y solo veía unicornios entrar y salir, absortos en sus quehaceres. La curiosidad me estaba matando, pero sabía que la paciencia era clave en este nuevo mundo. Y entonces, por fin, salió. Mi corazón dio un vuelco al reconocerla. Era la licornio que una vez había montado en las ruinas de Rusia. Su pelaje blanco y dorado seguía brillando, una visión de majestuosidad. Pero no iba sola. La acompañaban dos potrillos, uno de un blanco resplandeciente con una crin y cola color arco iris, y el otro de un azul oscuro como la noche, casi etéreo. Parecían una familia real de este nuevo mundo. Los observé mientras se dirigían hacia los campos de cultivo, que había notado en los días anteriores. Los unicornios que trabajaban allí parecían tener problemas con las cosechas. Vi cómo les llevaba horas solucionar un problema simple de campo, un asunto que en mi mundo habría tomado minutos con la tecnología adecuada. Parecía que su inteligencia, aunque avanzada en algunos aspectos, era muy particular en otros. Mientras regresaban a la gran estructura, la alicornio levantó la cabeza. Sus grandes ojos se fijaron en mí, y su paso se ralentizó. Me había notado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Reconocería mi aroma? ¿Qué haría?
Nos observamos por un rato, una silenciosa confrontación entre el último humano y una criatura de leyenda. Ella empezó a acercarse, con un paso lento y deliberado. Mis músculos se tensaron, preparado para cualquier cosa. Cuando estuvo a unos cuantos kilómetros de distancia, algo increíble sucedió. Empezó a hablar. ¿Quién eres, tú? Su voz era suave, casi un susurro, pero clara. Y lo que me sorprendió, más allá del hecho de que estaba hablando, fue que lo hacía en español. No me sorprendió tanto que pudieran construir sus pueblos o que fueran inteligentes. Ya había visto a las cebras y los minotauros. Pero que hablara mi idioma, eso era un nivel completamente diferente. Sin embargo, su forma de hablar era un poco mediocre, las palabras salían lentamente, como si estuviera forzando su boca a formar los sonidos. Era un español básico, casi como el de un niño pequeño. Pero era español, y me estaba hablando. El hecho de que me hablara, y en español, fue una revelación. Mi mente procesó las palabras mientras mis ojos se fijaban en ella, en los dos pequeños potrillos que la observaban con una curiosidad idéntica. Antonia, le dije, y la sorpresa en su rostro fue evidente. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Su mirada de curiosidad se transformó en asombro, y luego en una ligera confusión. ¿En qué momento nos conocimos?, preguntó, su voz aún un poco forzada, como si las palabras no le fluyeran con naturalidad. Me di cuenta de que ella, a diferencia de mí, no parecía recordar nuestro primer encuentro. El tiempo, para ella, quizás era lineal, pero las experiencias del pasado se desdibujaban. Recuerdo que cuando la vi la primera vez, era una criatura más instintiva, menos consciente. Ella no era como yo, atrapado en una burbuja temporal. Busqué mi mochila. Había encontrado una fotocopiadora funcionando en una de mis exploraciones anteriores y, con un milagro de ingenio, había logrado sacar una copia de la foto que le tomé. No era perfecta, pero se podía ver. Le mostré la imagen, la pequeña instantánea de ella, majestuosa, en el páramo de Rusia, y yo, un punto oscuro sobre su lomo. Te monté una vez, dije, esperando ver su reacción. Quería ver si esa acción, tan intrusiva, la ofendería o la confundiría aún más. Era un experimento, una forma de medir su evolución y su intelecto. Ella me miró, y un destello de incomprensión cruzó sus ojos. ¿Montar, qué significa?, preguntó, su cabeza ladeada. La idea de ser montada, para ella, no parecía tener un referente claro. Estaba ofendida por la palabra, por el concepto. Pero cuando sus ojos se posaron en la foto, algo cambió en su mirada. Era como si una cortina se levantara en su mente. Sus ojos se abrieron un poco más, y una comprensión lenta, casi dolorosa, se apoderó de ella. La imagen, tan borrosa y lejana para mí, le trajo recuerdos. Ah, sí, susurró, y esta vez, las palabras fluyeron con un poco más de facilidad. Sí, yo, recuerdo. Recordaba. La memoria estaba allí, enterrada, pero la foto la había desenterrado. En ese momento, supe que nuestra interacción en el pasado no había sido un simple encuentro de un animal con un humano, sino algo más significativo. Ella, al igual que yo, había sido testigo de la transición de un mundo moribundo a uno que renacía de maneras inimaginables. La memoria regresó a sus ojos, un brillo de reconocimiento que disipó la confusión. Antonia, la alicornio, me había recordado. Un puente se tendía entre mi pasado y su presente. Ven, me invitó, su voz ahora un poco más firme, aunque aún con esa lentitud peculiar. Pasa, a nuestro pueblo. Te ofrecemos hospitalidad.
La curiosidad me picó. Era una oportunidad única. Había visto ruinas, animales mutados, y ahora, criaturas inteligentes con una incipiente sociedad. Aceptar era lo lógico. Quería ver su mundo, entender cómo funcionaban, cómo vivían estas nuevas formas de vida. Gracias, Antonia, respondí, mi voz sonando quizás demasiado áspera por la falta de uso. Acepto tu invitación. Ella asintió y comenzó a caminar lentamente hacia el pueblo. Los dos potrillos, que hasta entonces habían permanecido detrás de ella, me miraron con una mezcla de timidez y fascinación. Antonia los miró y dijo, presentándolos. Ellas, son, mis, hijas. Celestia, y griega. Luna. Me arrodillé torpemente, intentando ponerme a su altura. Soy Jon, dije, tendiéndoles una mano abierta. Ellas se acercaron con cautela, olfateando mi mano antes de rozarla suavemente con sus hocicos. Eran preciosas, cada una con un aura distintiva. Al llegar al pueblo, la primera cosa que noté fue la escala. Las casas, aunque ingeniosas en su construcción de madera y paja, eran increíblemente pequeñas. Tenía que agacharme para entrar en la casa de Antonia, mi cabeza rozando el dintel de la puerta. Los techos eran bajos, los pasillos estrechos. Era evidente que estas estructuras habían sido construidas para criaturas de su tamaño, no para un humano. Era una sensación extraña, la de ser un gigante en un mundo en miniatura, un intruso colosal en un lugar que no estaba hecho para mí. Pero la hospitalidad de Antonia era genuina, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentía completamente solo. Me senté con dificultad en el pequeño espacio de la casa de Antonia, mis rodillas casi tocando mi barbilla. Ella me ofreció algo de comer, una especie de pan de cereales rudimentario. Le agradecí y le dije que tenía mis propias provisiones, sacando algunas de las frutas que había recolectado. ¿Qué haces, tú, por aquí?, preguntó Antonia, sus ojos curiosos fijos en mí. Solo, un viaje, respondí, intentando mantener mi explicación lo más simple posible. No quería abrumarla con la historia de un mundo perdido y un hombre que no podía morir. De repente, un unicornio entró corriendo, visiblemente alterado. Balbuceó algo rápidamente en su peculiar español, y Antonia se levantó de inmediato. «Problema, me necesitan», dijo, y salió de la casa, con sus potrillos siguiéndola de cerca. Curioso, y agradecido por la hospitalidad, la seguí. Afuera, un grupo de unicornios luchaba con la construcción de una casa. Un tronco pesado se había atascado, y varios de ellos intentaban levantarlo con magia y fuerza física, pero se les notaba que les costaba horrores. Era evidente que su fuerza, incluso con magia, era limitada para ciertos trabajos pesados. Decidí intervenir. Era una oportunidad para devolverles el favor. Me acerqué al tronco, calculé el peso y la palanca. Para mí, era como jugar con legos, pero en tamaño gigante. Con un par de movimientos bien colocados y mi fuerza inusual, levanté el tronco sin esfuerzo y lo puse en su lugar. La reacción de los demás unicornios fue de absoluto asombro y sorpresa. Sus ojos se abrieron de par en par, sus bocas se abrieron ligeramente. No podían creer lo que acababan de ver. Yo, un simple humano, había hecho en segundos lo que a ellos les costaba horas. Antonia, sin embargo, no se sorprendió. Me miró con una expresión de conocimiento, como si ya supiera que yo podía hacerlo con facilidad. Era como si recordara, o al menos intuía, la fuerza y capacidad que la humanidad una vez tuvo. De vuelta en su casa, mientras la noche empezaba a caer, le pregunté, mi voz baja.
Antonia, ¿recuerdas de qué éramos capaces? Ella me miró a los ojos, y por un momento, vi una profunda melancolía en su mirada. Recuerdo, historias, susurró. De tiempos, antes, de la oscuridad. La noche llegó, y con ella, la hora de dormir. Me tendí en el rincón que me había asignado, intentando acomodarme. Tenía que fingir dormir para no levantar sospechas. El silencio de la cabaña, roto solo por la suave respiración de Antonia y sus potrillos, era una extraña sinfonía. Fingir que era un mortal más, que me fatigaba y dormía, era crucial para que no sospecharan que, en la quietud de la noche, los vigilaba mientras dormían, el último humano en un mundo lleno de maravillas. El amanecer trajo consigo una mezcla de normalidad y extrañeza. Después de un rudimentario desayuno, que consistía en más de su pan de cereales y mis frutas, me senté con Antonia. Quería entender más de su mundo, y ella, al parecer, estaba dispuesta a compartir. Intenté interactuar con las potrillas, Celestia y Luna. Eran curiosas pero tímidas, observándome con sus grandes ojos. De repente, un escándalo estalló afuera. Gritos, relinchos asustados, y el sonido de madera crujiendo. Antonia se levantó de un salto, su expresión alarmada. Salimos de la cabaña, y la escena que presencié me hizo hervir la sangre. El pueblo estaba bajo ataque. Eran ellos. Los ponis bichos que había visto en la colmena, ahora con sus cuernos, alas de mosca y ojos verdes. Pero su comportamiento era diferente. No estaban huyendo. Estaban atacando con un propósito. Intentaban secuestrar a los unicornios, arrastrándolos con sus pequeños brazos y empujándolos con sus cuernos. Antonia, ¿qué son esas criaturas? Pregunté, mi voz teñida de urgencia. Ella, con una furia inusual en su rostro, respondió. Son changelings. Criaturas que han estado atacando nuestro pueblo hace tiempo. Raptando a la gente del pueblo. Los unicornios se defendían con lo que tenían, algunos usando su magia para lanzar pequeños proyectiles de energía, otros intentando empujar a los atacantes con sus cabezas. Pero era obvio que les costaba mucho. Los changelings eran ágiles, y su número era superior. Ver la desesperación en sus rostros, la indefensión de sus hijos, me hizo tomar una decisión. No podía quedarme de brazos cruzados. Me lancé a la refriega. Los changelings, al verme, se detuvieron un instante, sorprendidos por la aparición de un ser tan grande. Aproveché esa vacilación. Agarré al changeling más cercano, levantándolo con facilidad, y lo usé como arma. Empecé a golpear a los demás con el changeling que agarré, usándolo como un mazo improvisado. El sonido sordo de los impactos resonaba en el aire. No tenía intención de matarlos en el acto, pero quería dejarlos fuera de combate, aturdidos, para que los unicornios tuvieran una oportunidad. Los changelings caían como moscas, aturdidos y desorientados, incapaces de comprender lo que estaba pasando. Mi improvisado uso de un changeling como arma surtió efecto inmediato. Los atacantes, aturdidos y desorganizados, se dieron cuenta de que estaban perdiendo. Sus avances se detuvieron, y en cuestión de segundos, los pocos que quedaban de pie dieron media vuelta y se retiraron, desapareciendo tan rápido como habían llegado. Una vez que el peligro pasó, me quedé observando el destrozo. Algunas casas estaban dañadas, los cultivos pisoteados y varios unicornios yacían heridos. Inmediatamente, me puse a ayudar con las reparaciones. Con mi fuerza, lo que a ellos les tomaba horas, a mí me llevaba minutos.
Levanté maderas, moví escombros y ayudé a los heridos, mientras los unicornios me observaban con una mezcla de gratitud y asombro renovado. Antonia me agradeció con una mirada que decía más que 1000 palabras. Pasaron unos días mientras el pueblo se recuperaba del ataque. Durante ese tiempo, Celestia y Luna, las pequeñas potrillas, se habían encariñado conmigo. Me seguían a todas partes, sus curiosos ojos fijos en cada uno de mis movimientos. Era una sensación extraña, casi paternal, la de tener criaturas que se preocupaban por mí después de tanto tiempo solo. Pero sabía que no podía quedarme. Mi camino era diferente. Finalmente, llegó el momento de despedirme. Me acerqué a Antonia y a sus hijas. «Debo irme», les dije, mi voz suave. Antonia asintió con tristeza, pero sus ojos mostraban comprensión. Las potrillas se acercaron, y me agaché para abrazarlas. Sentí sus pequeños cuerpos peludos contra el mío, un calor que no había sentido en mucho tiempo. Una vez que me despedí, mi siguiente objetivo era claro. No podía dejar que los changelings siguieran atacando. Si estos unicornios eran una nueva forma de vida inteligente, necesitaban una oportunidad para prosperar. Empecé a buscar el nido de los changelings. Me tomó unas cuantas horas. Siguiendo sus huellas y el rastro de la devastación, finalmente lo encontré. Una colina de aspecto desolador, con una abertura oscura que pulsaba con una energía extraña. Llegué al nido de los changelings, una colina oscura y amenazante. Me detuve un momento, pensando en lo que iba a hacer. ¿Debía entrar? ¿Qué encontraría dentro? La curiosidad y un sentido de responsabilidad hacia los unicornios me impulsaron a decidirme. Iba a echar un vistazo. Al entrar, la oscuridad era casi total, solo rota por el tenue brillo verdoso de la biomasa de la colmena. Los changelings, al verme, se lanzaron contra mí con una furia desesperada. Esta vez, estaban defendiendo su hogar, y lo hacían con más coordinación que la última vez. Pero el resultado seguía siendo el mismo. Sus embestidas y mordiscos eran inofensivos para mí, y con unos cuantos empujones, logré abrirme paso. Me encontré con las típicas alas que había visto en la otra colmena, pero con una diferencia alarmante. Había muchísimos más huevos y larvas de lo que recordaba. La reproducción de estas criaturas era exponencial. Si la otra colmena era una fábrica, esta era una megafábrica de vida. Finalmente, llegué a la sala especial. Pero en lugar de los 3 huevos que vi antes, ahora había 2 huevos restantes y, a mi sorpresa, los 3 que había visto antes ya habían eclosionado. No pasó mucho tiempo antes de que me encontrara con la reina de la colmena, o, mejor dicho, las reinas. Había 4 de ellas, cada una más grande que los changelings normales, con alas más desarrolladas y cuernos afilados. Eran imponentes, una demostración clara de la capacidad de estas criaturas para prosperar. Nos observamos por unos momentos, un tenso silencio roto solo por el zumbido de la colmena. Luego, las 4 reinas se movieron. Me confrontaron, intentando expulsarme con una fuerza coordinada que casi logró desestabilizarme. Pero mi resistencia y mi fuerza eran demasiado grandes. El resultado, aunque más desafiante, siguió siendo el mismo que cuando entré por primera vez. No podían hacerme daño. Después de un rato de lucha, las reinas se vieron cansadas. Sus movimientos se volvieron más lentos, su respiración más agitada. Había demostrado mi superioridad. Pero al ver la magnitud de su reproducción y su rápido crecimiento, una idea se formó en mi mente.
Si seguían expandiéndose a este ritmo, se convertirían en una plaga imparable, un peligro para los unicornios y para cualquier otra forma de vida que intentara establecerse. No podía permitirlo. Salí de la colmena, los changelings que aún intentaban impedirme el paso fueron fácilmente evadidos. Agarré un palo que encontré en la entrada y, usando mi encendedor, que, milagrosamente, aún funcionaba, lo prendí en fuego. Miré la oscura entrada de la colmena, el corazón pesado pero con la certeza de que hacía lo correcto. Con un movimiento decidido, lo lancé hacia el interior. El fuego se extendería. Los que sobrevivieran, qué bueno, pensé con una punzada de resignación, pero a los que no, ni modo. Este era el precio de la supervivencia en un mundo que ya no tenía lugar para la indulgencia.